Vamos a tener una miniserie de Navidad. Y eso es lo que vamos a tocar partiendo el día de hoy, exactamente. Y ustedes pueden decir, que siempre llega Navidad y se tocan temas de Navidad. Y la verdad es que sí, pues, es importante. Es importante aprovechar los contextos para poder también predicar el Evangelio. Porque resulta que si fuese tan obvia la cosa, a nosotros también se nos olvida el tema de la Navidad. Se nos olvida Navidad. Porque basta con que llegue un grupón a nuestros correos con un 50% de descuento y el espíritu navideño se olvidó, se borró, se fue. Por eso que es importante que nosotros reflexionemos cada vez que llega diciembre acerca de la Navidad. Porque afecta nuestras vidas, pues chiquillos. Afecta nuestras vidas el poder entender el Evangelio a través del nacimiento de Jesús. Y para poder entender el nacimiento de Jesús, nosotros tenemos que ampliar un poquito nuestra perspectiva. Tenemos que ir un poco más allá que simplemente entender que Navidad es el nacimiento de Jesús. Porque Navidad es todo lo que tiene que ver con Cristo. Y nosotros, para esta serie, vamos a tomar algunos textos de los 3 primeros capítulos del libro de Mateo. Así que me pueden acompañar los cristianos que aman al Señor, que tienen sus Biblias descargadas en sus teléfonos, o mayor aún, los que tienen en papel, que no se avergüenzan del Evangelio, pueden abrir sus Biblias en el primer capítulo del libro de Mateo. Pueden mirar para el lado y ver, oye, tú no tienes tu Biblia descargada. Te puedo compartir un poco de mi Biblia o mi celular para que leamos juntos. Así que si usted ve a alguien que no tiene Biblia o hay alguien que no conoce las Biblias de papel, se las puede mostrar también, la pueden compartir para que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Y el tema de hoy va a estar basado en el capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Ahí va a estar centrado el tema el día de hoy. Pero antes de entrar en el tema propiamente tal, a mí me gusta ponerle contexto a la cosa, para que nosotros podamos entenderla mucho mejor. Porque resulta que no porque sí nosotros elegimos el libro de Mateo para poder tocar una serie de Navidad. Hay 2 evangelios en la Biblia que hablan acerca del nacimiento de Jesús. ¿Saben cuáles son, niños? Mateo, gracias, y Lucas. Pero nosotros decidimos usar el libro de Mateo porque el libro de Mateo tiene una intención. Cada libro de la Biblia toca un tema central, una idea central. Trata de comunicar algo acerca de Dios y de Cristo. Y el libro de Mateo no hace distinción y busca mostrarnos a Jesús como el Mesías prometido. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro del Evangelio de Marcos y nosotros veíamos cómo el autor trataba de mostrarnos a Jesús como el rey? ¿El rey cuánto? El rey siervo. Era un libro que tenía poco discurso y mucha acción. El libro de Mateo tiene mucho discurso y también algo de acción. Pero es un libro que se centra mucho en los discursos y el autor, que es Leví, ¿no es cierto?, apóstol de Jesús, Mateo, su intención era presentarle a los judíos evidencias a través de muchas citas hacia el Antiguo Testamento de que Jesús cumplía todas las promesas del Mesías que habría de venir. Por lo tanto, si ustedes leen el libro de Mateo, que no se van a demorar mucho, los invito a leerlo para que podamos enriquecer después la conversación. Ustedes se pueden encontrar que dice muchas veces como estaba escrito.
o como dijo el profeta, cosas así, cosas de ese estilo. Que lo que trata de hacer de alguna manera es argumentar que lo que está en el Antiguo Testamento hablan de Jesús, de este Jesús. Por eso que es importante este evangelio dentro de la Biblia. Es la argumentación de Mateo acerca de la veracidad de Cristo como aquellos que profetizaron en el Antiguo Testamento. Aquel que había de venir, como estaba escrito. Y el capítulo 1 se centra en el nacimiento de Jesús. Da contexto al nacimiento. Y ahora, con ese contexto, nosotros podemos ir al versículo 17 del libro. Así que los invito a leerlo junto conmigo. No comunitariamente, sino yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su mirada en sus Biblias o sus celulares o lo que tengan. Ya, versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Y ese es todo el tema? Uy, ¿es verdad? Ok. Observen, veamos un poco el contexto inmediato que tiene este texto, el versículo 17. ¿Quién me puede decir, o me puede soplar, o me puede gritar de atrás, de qué se tratan los versículos del 1 al 16? La genealogía de Cristo. No sé de quién fue esa voz, muy parecida a la del Benja. La genealogía de Cristo. Yo sé que no es muy entretenido leer una genealogía, pero ¿se imaginan ustedes por qué es importante que esté ahí? ¿No? No. ¿Se imaginan por qué es importante que esté la genealogía empezando el libro de Mateo? Exactamente, exactamente. Para los judíos, las genealogías eran importantísimas, porque para ellos eran evidencia de que la persona primero existió y que tenía obviamente parientes hacia atrás, que no era un invento. Por lo tanto, como Mateo le escribe a los judíos para justificar que Jesús efectivamente era el Cristo, ¿no es cierto?, el Mesías, él parte con la genealogía. Es como, no sé, yo cuando me imaginaba, a lo mejor va a sonar un poco coloquial lo que voy a decir. Después Javier corta el video o el audio, que lo pueden escuchar en YouTube, de ahí les pasamos las direcciones. Pero es, por ejemplo, cuando, no sé, cuando yo recuerdo cuando estaba más chico y conocíamos a alguien mientras jugábamos a la pelota o alguien del barrio y dice, oye, ¿tú te acordáis del Guatón Rodríguez? El Guatón Rodríguez, sí, pues su papá, pues. El viejo del negocio. Ah, sí, pues, el viejo del negocio. Sí, el papá de ese gallo llegó, fue uno de los primeros que llegó aquí al barrio. Bueno, algo así, pero mucho más elegante. Entonces, para ellos era una muestra sustentable de que la persona tenía descendencia. Y el versículo 17 resume esta genealogía que va del 1 al 16 de manera magistral. Porque no solamente nos habla de la descendencia, sino de algunos hechos que ocurrieron en este tiempo. Entonces, para que ya nos vayamos posicionando, vamos a tocar o vamos a tener 3 estaciones o 3 puntos que vamos a abarcar en el versículo 17. El primero está desde donde dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David. Es el primer punto que vamos a conversar el día de hoy. El segundo punto, de donde dice, desde David hasta la deportación a Babilonia. Y vamos a finalizar desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Este punto es importantísimo.
este texto es realmente vital para nosotros, porque de manera magistral el autor está haciendo un resumen de toda la historia del pueblo de Dios. Toda la historia del pueblo de Dios está resumida en ese texto. En esas pocas palabras que ven ahí, el Señor iluminó a través del Espíritu Santo a Mateo para que nosotros, antes de siquiera comenzar a hablar del nacimiento de Jesús, pudiésemos ver que todo lo que tiene que ver con Cristo fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Fue anunciado desde el inicio. Fue anunciado desde antes y fue predeterminado por Dios antes de que tú y yo naciésemos. Cristo no fue el plan B. Cristo siempre fue el plan A de Dios para redimirnos del pecado. Cristo es la llave que nosotros tenemos para ir y reconciliarnos con Dios Padre. Y fíjense cómo este texto nos habla, dice, desde Abraham hasta David. El texto 17 menciona cosas importantes. Menciona 3 personajes de la genealogía que vemos acá, que tenemos acá. Menciona a Abraham, menciona a David y menciona a Jesús. Y no solamente eso, sino junto con eso menciona periodos de tiempo. De Abraham a David, un periodo de tiempo. De David hasta Jesús hay otro periodo, hasta la deportación hay otro periodo de tiempo, y de la deportación a Cristo hay otro periodo de tiempo. 3 personajes, 3 periodos de tiempo. Y también es importante observar que en este pequeño texto también se nombra 2 veces a Babilonia, a los asirios, quienes fueron los que capturaron al pueblo de Israel y los dominaron durante un largo periodo de tiempo. El resumen completo del pueblo de Dios. Y al primer punto, que habla de Abraham hasta David, nosotros le vamos a llamar la promesa del pueblo de Dios. Si nosotros nos vamos a Génesis, si me ayudan a buscar, Génesis capítulo 12, busquemos Génesis capítulo 12. Si alguien lo tiene, también lo puede leer. Génesis capítulo 12. Tengo tiempo. Del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Me falta un detalle, pero... Génesis 12, del 1 al 3. ¿Alguien lo puede leer? Ya, pasita. Si yo tuviese que resumir este periodo de tiempo del que nos habla Mateo, que es desde Abraham hasta David, yo hablaría de peregrinaje. Porque es justamente el tiempo en que el Señor le promete a una pareja que no podía tener hijos, que iba a ser de ellos una nación. Y nosotros podríamos entenderlo quizás desde el punto de vista más práctico, que es decir que efectivamente ellos iban a tener hijos y que de esos hijos iban a ser se iba a fundar el pueblo de Israel. Dios iba a crear el pueblo de Israel, iba a formar este pueblo, el pueblo elegido por Dios. Pero hoy, a la luz de la revelación completa que tenemos nosotros, podemos ver que esa promesa que Dios le hizo a Abraham no solamente estaba hablando de una raza, de un pueblo, sino que estaba hablando de ustedes y de mí. La promesa que Dios le hizo a Abraham estaba hablando de que él iba a crear un pueblo mucho más grande que un pueblo que se asienta sobre límites territoriales, un pueblo espiritual.
y que de ese pueblo iba a venir el Salvador del mundo. Y ese periodo, desde la promesa que Dios le hace a Abraham hasta David, que se transforma en rey, en el segundo rey que tiene Israel, fue un tiempo donde principalmente el pueblo luchó y peregrinó para asentarse en una tierra que el capítulo 12 nos dice que le iba a entregar a ese pueblo. Dios hace una promesa con Abraham y se empieza a consolidar muchos años después con David y más adelante todavía, que es lo que vamos a ver. Ese tiempo de peregrinaje, de incertidumbre, fue cumplido 100% por Dios a su pueblo. Quizás con mucha incertidumbre, como lo podemos ver en la Biblia, por ejemplo, con cómo el pueblo le reclamaba a Moisés, o con las batallas que tuvo que luchar Israel para poder asentarse en ese lugar que el Señor les había prometido. Pero nos muestra cómo el Señor, desde un inicio, dice algo y lo cumple. Desde que una familia estéril no podía tener hijos y el Señor les dice, ustedes van a ser una nación, voy a hacer de ti una nación grande, hasta que el Señor les da el primer rey, el segundo rey, o les da reyes para que gobiernen al pueblo de Israel y se asienten. Y cada una de esas cosas reflejaban a Cristo, al Mesías que iba a venir. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No era solamente el vínculo sanguíneo que iba a tener Abraham con este pueblo, era una promesa mucho más profunda que esa, y que tenía que ver con la redención de la humanidad, y que de este pueblo prometido por Dios desde el inicio iba a nacer el Mesías. Por eso, chiquillos, que Navidad es tan importante tocar estos temas, po. Es tan importante en la fecha en que por convención celebramos Navidad, que es diciembre, poder hablar sobre el verdadero sentido de la Navidad, que es que Dios nos hizo una promesa de que del pueblo de Israel iba a venir el Mesías que nos iba a redimir. Y hoy somos parte del pueblo de Dios. Navidad no parte solamente con el nacimiento de Jesús. Navidad parte desde el Antiguo Testamento. Navidad parte desde Génesis 3:15. Navidad parte desde la creación. Navidad parte cuando el Señor se propuso en su corazón salvarnos de nuestra maldad. Navidad es más que simplemente un nacimiento. Navidad es todo. Y a veces nosotros nos centramos simplemente en un acto puntual, en una fecha, y a veces perdemos el verdadero sentido que tiene la Navidad para todo cristiano. Porque hoy el sistema, ¿no es cierto?, el mundo, le está cambiando absolutamente o completamente el sentido a la Navidad. Y estoy hablando algo más que el mero hecho de que seamos consumistas en Navidad o que seamos consumistas en diciembre. Basta con que escuchen a las autoridades decir que ya Navidad no es solamente el nacimiento de Jesús, sino que es una fecha de reflexión. Es una fecha para estar en familia. Es una fecha donde todos podemos darnos un tiempo para la meditación, para conversar, para regalarnos cosas y dejando a Cristo absolutamente a un lado. A ese Cristo que fue prometido desde el inicio. Es Navidad el momento ideal para hablar de Cristo. El contexto nos ayuda. El contexto nos ayuda a nuestros compañeros de trabajo poder conversarles, aunque sea por pequeños instantes, de qué significa para ustedes la Navidad. Y la pregunta es esa: ¿qué significa para ustedes Navidad? ¿Significa realmente que Cristo nació, que el Mesías prometido nos salvó,
que el Mesías fue anunciado desde un inicio para salvarnos? ¿O no hemos permeado con el mundo, con el sistema, con el consumismo? Y a lo mejor no lo decimos abiertamente, pero sí estamos absolutamente mezclados y pensando y diciendo que sí, no, que esta es una buena fecha para la reflexión. Esta es una buena fecha para predicar de Cristo. Para eso es una buena fecha. Para hablar de Dios, para hablar de su plan redentor y para hablar también de que Él volverá. Porque todo tiene que ver con Navidad. Todo. No solamente el nacimiento de Jesús. Toda la Biblia habla de Cristo. Y partió con una familia que no podía tener hijos, a la cual Dios les prometió. Continuó con un pueblo que peregrinó. Y nos cuenta esta primera parte sobre David, el rey David. Y así tocamos el segundo punto, que habla de David hasta Babilonia, hasta la deportación a Babilonia. Y este segundo periodo de tiempo nos prefigura algo importante. Si la primera parte de este texto nos hablaba de la promesa cumplida del Mesías, esta segunda parte nos habla de un rey que gobierna el mundo. Porque todos los reyes prefiguraban o nos mostraban o nos daban un vistazo sobre este rey que iba a gobernar a sus hijos. Este Mesías que se iba a posicionar como rey frente a su pueblo. Pero esto no solamente se transformó en un recorrido del pueblo de Israel desde que se asentaron en el territorio que el Señor les prometió, que le prometió a Abraham. Ellos llegaron, lucharon, se asentaron, Dios los bendijo, armaron un pueblo y le exigieron a Dios un rey. Dios les dio un rey, Saúl, luego llegó David, el rey David, que la Biblia nos dice que nadie tenía el corazón como David, que él amaba a Dios con todos los cóndoros que se mandó. Nadie tenía un corazón como el de David. David amaba a Dios. Y empezó este peregrinaje de asentarse, de establecerse como nación, a llegar a los reyes, a estos reyes que gobernaban Israel. Un segundo periodo de tiempo que nos habla acerca del gobierno y que prefigura en el gobierno de Dios, con Cristo reinando y nosotros, su pueblo, adorándole. Cristo reina. El Mesías prometido y un Cristo que reina. Pero resulta que el pecado humano ha echado a perder todo. Nuestra maldad ha echado a perder absolutamente todo. Y desde el establecimiento, fíjense que un pueblo que peregrinaba y que pasó muchos sufrimientos a causa de su pecado, llegó a una tierra absolutamente fértil, próspera, se asentaron, tuvieron un gobierno, tuvieron reyes, pero decidieron una vez más darle la espalda a Dios. Y el pueblo se dividió. Y se dividió en dos partes, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte desapareció a causa de la maldad y tuvo puros reyes malos. El reino del sur, Judá, tuvo reyes buenos y tuvo reyes malos. Una mezcla. Y era tanta la maldad que podemos ver en el libro de Habacuc cómo el Señor le dice que Él va a usar a los asirios, a los babilonios para castigarlos. Pero con el propósito de que vuelvan su mirada a Él. La promesa de Dios cumplida en sus manos, pero eso muestra algo que es muy latente en nosotros. Lo insatisfecho que somos frente a las bendiciones del Señor. Lo insatisfecho que somos frente a las bendiciones que el Señor nos da. Porque nunca nos conformamos con nada. Cabros, nunca nos conformamos con nada. Si llegamos a una posición privilegiada en nuestro trabajo, queremos más lucas. Siempre queremos que el reconocimiento sea para nosotros. Siempre.
No nos conformamos con nada. Si vemos algo que tiene el vecino, yo también lo quiero y soy capaz de pasar por encima de cualquier persona con tal de obtener lo que quiero. Y no hay contentamiento, como dice el apóstol Pablo, con lo que el Señor me ha dado. Corazones que siempre quieren más, siempre quieren este éxito que el mundo entrega, así como lo que hizo el pueblo de Israel, que lo tuvieron todo, pero querían más y se fueron en pos de ídolos. Así como nosotros también nos vamos en pos de ídolos económicos, ídolos políticos, ídolos comerciales, nos vamos en pos de los ídolos. Tendemos a idolatrar y a darle la espalda a Dios. Nos falta contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. Y nos frustramos cuando queremos cosas y no las tenemos. Siendo que el Señor nos ha dado todo. Todo. Muchos de los problemas económicos que hay en este país es porque la gente gasta más de lo que tiene. Y somos parte de eso. Porque cuando no podemos tener algo, nos endeudamos hasta el cogote para tenerlo. No nos conformamos con lo que tenemos. No somos capaces de poder ordenarnos con las cosas que el Señor nos da. Siempre queremos más. Siempre vamos a querer más. Nuestro corazón va a tender a buscar ídolos. Siempre. Y eso le pasó al pueblo de Israel. No se conformaron con lo que tenían. Tanto que el Señor los tuvo que corregir. Y eligió la forma más difícil para poder hacerlo. A Babilonia, al cautiverio. Entonces, ese periodo nos muestra que aún en esa posición de rey estaba prefigurada para el pueblo de Israel. Promesa, reino. Mostrada en el versículo 17. Lapsus de historia que muestran al pueblo de Israel frente a Dios. Un Dios que los buscó una y otra vez en un círculo que se repite constantemente en la Biblia. Dios los bendice, el pueblo peca, Dios los castiga y Dios los restaura. Siempre Dios tomando la iniciativa, siempre, siempre, siempre. Y en nuestras vidas es exactamente lo mismo, porque tenemos un Dios misericordioso que busca a sus hijos una y otra vez, las veces que sea necesario, porque la salvación de Dios es irresistible. No podemos escapar de Dios si Dios nos tiene. Tenemos la seguridad en la cruz, la seguridad en Cristo, porque Dios, a pesar del pecado, no soltó a su pueblo. No soltó a su pueblo. Y prometió que vendría alguien que los libertaría. Hasta ese momento, la figura de un libertador para el pueblo de Israel era una figura política y militar. Acostumbrados a luchar por el terreno, acostumbrados a defenderse, acostumbrados a tener a reyes que eran expertos en la guerra. David era bueno para pelear, era bueno para los combos. Esa era la figura que tenía el pueblo. Y cuando el pueblo, en el punto 3, pasa del cautiverio a Cristo, ellos estaban esperando el Mesías. Y ese fue uno de los tiempos más difíciles que tuvo el pueblo de Israel, porque hubo silencio. No hubo más milagros, no hubo más profecías. Solamente les quedaba la esperanza del Mesías que los iba a libertar. Y estuvieron bajo Babilonia en cautiverio, y bajo revueltas y revoluciones pudieron recobrar parte del territorio que el Señor les había prometido, pero aún así los romanos hicieron de las suyas con ellos nuevamente y siguieron estando cautivos de otra nación, porque el Señor tenía planes más profundos para ellos. Y ellos, ya estando en cautiverio de los babilonios, luego de los romanos, esperaban al Mesías. De la deportación de Babilonia a Cristo. Otro periodo de tiempo importante. Y llega Jesús. ¿Y era lo que ellos esperaban?
¿Esperaban a ese rey militar bueno para los combos? No, po. Y llega Jesús con la humildad de un cordero a decirles que de lo que Él venía a liberarlos era del castigo eterno. Que Él se había hecho hombre, se había despojado de su lugar de privilegio para venir a salvarnos y a reconciliarnos con Dios. La única seguridad que nosotros tenemos de salvación está en Cristo. Y Cristo vino como oveja, pero ¿saben qué es lo hermoso? Que volverá como león. Eso es lo más bello que nosotros podemos tener. Que aquel cordero que fue sacrificado injustamente, humillado a causa de nuestras rebeliones, volverá como león rugiente, volverá fuerte como rey a gobernar a su pueblo. Y en estos pocos versículos, Mateo nos argumenta, porque esto que yo les conté en estos pocos minutos, esto es lo que entendía el pueblo de Israel. Que el Cristo, aquel que fue humillado en la cruz, que fue sacrificado a causa de nuestras faltas, era el que cumplía las promesas que se habían anunciado desde la antigüedad y que habían sido escritas en el Antiguo Testamento. Para ellos esta declaración era absolutamente potente y era absolutamente antisistémica y era absolutamente revolucionaria para cualquier judío de tomo y lomo. Porque prácticamente les estaba diciendo, ¿saben qué? Tuvieron al Hijo de Dios en sus narices y no lo vieron. No lo vieron. Cristo cumplió las promesas que estaban anunciadas por Dios desde el inicio. Y desde Abraham hasta Juan el Bautista, todo habla sobre este Mesías que iba a venir, que nació en un lugar humilde, pero que en ese lugar humilde iba a venir el Rey que nos iba a salvar, Cristo. Y ese es el sentido que tiene la Navidad. La Navidad es todo para nosotros. La Biblia habla del nacimiento y la resurrección de Cristo. Sin resurrección, chiquillos, no hay salvación. Este Mesías que fue anunciado, que iba a sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar, estuvo en esta tierra. Vivió, predicó, enseñó, murió, resucitó y volverá. Nosotros tenemos la mayor evidencia en nuestras vidas de que Cristo es nuestro Salvador. Pero nuestro corazón idólatra, malvado, una y otra vez busca poder ir en pos de sus propios salvadores. A veces nosotros pensamos que el dinero nos salva, porque el dinero nos da seguridad en esta tierra. El dinero nos da seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes con dinero pueden asegurar que van a tener una buena atención médica. Con dinero ustedes pueden adquirir cosas que quizás otras personas a lo mejor no pueden. La seguridad de un trabajo, la seguridad de una pareja, el creer que en una pareja yo voy a estar seguro, que nada me va a faltar, que eso suple muchas de mis insatisfacciones sentimentales, personales. Pero cuando nosotros decimos que en Cristo tenemos todo es porque entendemos y creemos que Cristo suple todas nuestras necesidades. Todas. Y por eso nosotros adoramos a Dios y celebramos Navidad. No porque sea una costumbre o porque la familia ya está acostumbrada a reunirse en Navidad, sino es porque recordamos que el Mesías vino, estuvo en esta tierra, murió y resucitó. Y debemos aprovechar estos contextos para poder entregar el verdadero sentido que tiene la Navidad. Porque esta genealogía que nos presenta aquí nos da evidencia de que efectivamente el Mesías vino como hombre, pero también
fue Dios y reinó en esta tierra y volverá y establecerá el cielo en esta tierra. La importancia de la Navidad no debe ser olvidada por nosotros. Y hemos perdido, chiquillos, el poder predicarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos y a nuestras familias. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos directamente con un compañero de trabajo acerca de Cristo? Así, pero ¿Se lo han preguntado? ¿Se lo han cuestionado? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros abiertamente le hablamos a alguien acerca de este Mesías que nació y que estuvo en esta tierra y que vivió con nosotros? La importancia de la Navidad para nosotros es que el Hijo de Dios vino, murió y resucitó. No podemos dejarnos permear por esos pensamientos que quieren cambiarle absolutamente el sentido de la Navidad. La Navidad para nosotros no es una reflexión familiar. La Navidad para nosotros no es una cena en familia. La Navidad es eso, pero también es para nosotros recordarnos que somos hijos de Dios y que creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Debemos recobrar el verdadero sentido de la Navidad. Y suena como muy de película de Disney, pero es importante, es súper importante reflexionar acerca de este tema, de compartir este tema, de por qué nosotros creemos en Cristo, porque creo que Cristo fue anunciado desde el inicio y reina y reinará. Pero a veces nosotros preferimos cambiarle también todo el sentido de la Navidad. Y uno dice, pues creo en el Señor, sí creo en el Señor. Pero el sentido de la Navidad debe ser predicar a Cristo. Si nosotros no recobramos eso, nadie lo va a hacer. Nosotros somos los llamados a hacerlo. Nosotros somos los que estamos llamados a predicar al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Señor, en esta fecha que quizás puede ser muy elemental o muy obvia hablar de ti en Navidad, pero se nos olvida. Puede ser a veces muy básico hablar de ti en Navidad, pero hagámoslo. Ayúdanos, Señor, para poder hacerlo, porque nos dejamos influenciar por toda la dinámica que tiene fin de año, por los paseos, por las compras, por las cenas, pero tenemos que dejar espacio para recordar que nuestra celebración y nuestra alegría está en que nosotros recordamos que tú fuiste prometido, que la palabra se cumplió y que tú volverás. Ese debe ser el sentido para nosotros, porque si no lo hacemos, estamos realmente desperdiciando y no valorando lo que significas tú para nosotros, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, danos valentía y por las palabras también, Señor, para hablarles de otros acerca de ti. Navidad es todo. Navidad no es solamente un acto en particular. Navidad tiene todo que ver contigo, Señor, con tu nacimiento, con lo que fue anunciado, Señor, por ti desde el inicio hasta el cumplimiento de tu regreso. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos entregas y por las bendiciones que tú nos das. Y te pedimos, Señor, que tú puedas tocar nuestros corazones, porque tú viniste, Señor, a perdonar. Cuando llegaste, cuando iniciaste tu ministerio, dijiste, arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. Ayúdanos, Señor, a perdonar a otros también. Ayúdanos, Señor, a que sea un momento, Señor, para poder reconciliarnos. El contexto a veces nos ayuda, Señor. A veces esa valentía que no podemos tener en otros momentos, sí podemos tenerla quizás en Navidad. Que sea un impulso, Señor, para reconciliarnos, que sea un impulso para perdonar, que sea un impulso, Señor, para rescatar esos valores que tú nos has entregado, esos principios que nos has entregado, de preocuparnos del otro más que de nosotros mismos, de dejar, Señor, los ídolos que nos entorpecen y nos quitan, Señor, el verdadero sentido que tienes, Padre, predicarte y predicar el Evangelio que tú nos has entregado. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones,
Pero te pedimos, Señor, que también nos des la oportunidad y nos pongas personas en nuestro camino durante lo que queda de este mes, Señor, para poder entregar este mensaje, que es un mensaje de suma importancia y de suma relevancia, porque tiene que ver con la eternidad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.